El día que me agarró la muñeca para corregirme el agarre del cetme, sus dedos se quedaron un segundo de más. Un segundo en que desapareció todo, la compañía, los gritos, las estrellas de sargento en su camisa. Solo ese contacto que quemaba a través del paño y sus dedos contra mi piel, y sus ojos claros clavados en los míos como retándome a admitir lo que acababa de pasar. Me llamo Héctor Landaburu. Hijo de coronel, nieto de general de división. Uno de esos apellidos que abren puertas blindadas, menos la que él tenía cerrada con 7 candados. Él es el sargento Eladio Otero. El hombre que me odió antes de que yo abriera la boca. El que me destrozó, me rehizo y, sin querer, terminó abriéndome un hueco que nadie más va a ocupar nunca. Lo que vais a escuchar no es una historia de amor de manual. Es la historia de un muro que levantamos entre los dos, y de la noche en que decidimos, los dos juntos, tirarlo abajo. ¿Estáis preparados para saber hasta dónde llegamos? Vengo de familia militar hasta la médula. En casa no aprendimos a andar, aprendimos a cuadrarse antes de coger la cuchara. Mi padre era coronel de artillería, mis 2 hermanos mayores ya estaban destinados en regimientos de tierra y mi abuelo se retiró como general de división, de los que salen en los libros. Así que cuando llegué al centro de formación de tropas de la Academia General Militar de Zaragoza, mi apellido ya iba delante de mí. Y creo que ahí empezó todo a torcerse. Yo llegaba motivado, con ganas de demostrar que podía valerme solo. Corría todas las mañanas por el Paseo de la Independencia, hacía dominadas hasta que me temblaban los brazos y ya sabía lo que era la disciplina por mis viejos. Pero nada más pisar el patio, algo falló. Lo vi venir hacia mí con paso firme, el uniforme planchado como una tabla, la cara cerrada. Cuando cruzamos la mirada sentí una corriente que no quería reconocer. El sargento Otero. Hasta los instructores más antiguos lo definían con una sola palabra, bronco. Y guapo, de una forma que casi molestaba. Alto, fuerte sin pasarse, la espalda recta como tallada en roble. Ojos de un gris verdoso claro que parecían reflejar todo lo que él se callaba. El pelo rubio casi rapado, pero aún se adivinaban los rizos rebeldes que asomaban cuando crecía 2 milímetros. La boca dura, pero cuando apretaba los labios antes de dar una orden parecía que se estaba conteniendo algo más hondo, algo que no era para nosotros. Ese día, sin embargo, no se contuvo nada. ¿Apellido?, preguntó sin mirar el parte. Cuando se lo dije levantó la vista despacio, como si le doliera oírlo. Me recorrió de arriba abajo con una mirada que no buscaba entender, sino etiquetar. Otro enchufado se cortó. Da igual. En posición de firme como Dios manda. Esto no es la casa de tu padre. Y arrancó. Cada mañana encontraba algo. Cuello torcido. Cinturón flojo. Postura de flojo. Mirada alta. Mirada baja. Respira demasiado. No respiras. A veces me ajustaba la guerrera con un gesto seco pero exacto y sus dedos rozaban la tela justo encima de mi pecho. Odiaba que el cuerpo me respondiera, que el pulso se me disparara, que se me secara la boca. No era normal. No era lo que había venido a buscar. Los demás reclutas veían que me tenía entre ceja y ceja. Con ellos era justo, casi didáctico, explicaba, animaba, alguna vez hasta sonreía, una sonrisa breve, casi vergonzosa, pero sonrisa. Conmigo, nunca. O casi nunca. Porque había instantes en que lo pillaba mirándome distinto. Cuando creía que yo no me daba cuenta. Cuando todos corrían al circuito y él se quedaba rezagado. Entonces su mirada se desviaba hacia mí, como intentando descifrar algo que no entraba en sus planes. Y yo, gilipollas, también sentía algo. No era odio puro. Era una mezcla rara de admiración, de reto, de curiosidad y de otra cosa que no quería nombrar. Una tarde, reventado después de un día en que me había echado la bronca delante de toda la compañía por una correa que sobresalía 3 milímetros, le mandé un WhatsApp a mi hermano Borja, y acabo primero en Ceuta. Dime qué sabes de un sargento Otero. Rubio, ojos claros, más borde que un erizo, tiene que rondar los 30 y pocos. Me llamó en menos de 5 minutos. ¿Eladio Otero?, preguntó. Creo que sí. He oído hablar de él, y mucho. Me incorporé en la litera.
¿Tiene fama? Se lo ha ganado todo a pulso, dijo Borja. De orfanato. Ni padre, ni enchufe, ni nada. Subió grado a grado con los cojones. Y tú imagínate cómo mira a los que llegamos con apellido. De pronto me sentí incómodo. No por mi familia, sino por entenderlo a él. Su hostilidad no era personal. Era una cicatriz vieja. Y no eres el primero hijo del que le cae pensando que esto es un campamento de verano, añadió mi hermano. Así que va de frente. A lo mejor se equivoca, pero... Esa noche casi no pegué ojo. Todo lo que me sacaba de quicio cobraba otro color. Su rigidez no era un arma contra mí, era un escudo alrededor de él. Al día siguiente, sin embargo, volvió a las andadas. Como si no hubiera pasado nada. ¿Esto es una cama hecha o un nido de cigüeñas? Aquí no estamos en un hostal. La voz seca, pero en los ojos había otra cosa. Una tensión. Un titubeo. Como si se obligara a seguir pinchándome cuando en el fondo ya no le apetecía tanto. Y fue ese mismo día cuando todo dio el vuelco. Porque cuando me agarró la muñeca para colocarme bien el cetme, se hizo un silencio raro, denso, casi privado. Su pulgar rozó mi piel. Y a pesar del supuesto odio, a pesar de los prejuicios, a pesar de cada palabra cortante, me había tocado. Y lo había sentido. Yo aún no sabía qué significaba ni hasta dónde nos llevaría. Pero entendí que aquella historia no iba a ser la que yo había planeado. Ni, desde luego, la que él tenía pensada. Nunca olvidaré aquella tarde, porque por primera vez en 6 semanas largas su mirada dejó de ser un cuchillo y se convirtió en una rendija abierta. Me había estado siguiendo con los ojos todo el día, callado, brazos cruzados, mandíbula tensa como siempre, pero algo había cambiado. Me buscaba más de lo que él mismo quería reconocer, lo notaba. Quizá ya había entendido que yo no era un niño de papá que venía a que le hicieran la pelota. Quizá veía que me quedaba después de los ejercicios no para llamar la atención, sino porque necesitaba demostrarme a mí mismo que valía para esto. Esa tarde llovía. Una lluvia fina pero cabezona, de las que calan hasta los huesos y convierten cada paso en un chapoteo. Casi todos los reclutas salieron corriendo hacia el pabellón, pero yo seguí dando vueltas por la pista embarrada. Ya ni sabía por qué, solo que tenía que quemar todo lo que llevaba dentro. Después de no sé cuántas vueltas, aflojé el ritmo. La lluvia me entraba en los ojos y me limpié la cara con la manga cuando escuché su voz a mi espalda. Tú sabes que esto no entra en el plan de instrucción, ¿verdad? Me quedé tieso. Ahí estaba, plantado bajo el agua, sin gorra, sin chubasquero, quieto como una estatua. Lo sé, mi sargento. Asintió despacio. ¿Y entonces por qué sigues? Respiré hondo. Sabía que buscaba algo en mi respuesta, una prueba, una excusa o un resbalón. Porque quiero ser bueno. No por el apellido con el que nací. Por lo que haga aquí dentro. Parpadeó, sorprendido. Creo que esperaba una réplica más agresiva o más a la defensiva. Pero se quedó callado un rato, mirándome como quien descubre una pieza que no encajaba en el puzzle. Mira, dijo al fin, he visto llegar a muchos como tú. Tíos que se creían preparados porque habían oído 4 batallitas en la mesa camilla. Que pensaban que el apellido les blindaba. No es mi caso, contesté al momento. Soltó un bufido que casi fue risa. Ya. Me ha costado, pero empiezo a verlo. Fue la primera vez que no me habló como a un problema que hay que extirpar. Y esa diferencia, mínima pero real, me atravesó más que todas las broncas de las semanas anteriores. Dio unos pasos hacia mí, despacio, como si temiendo que sus propios movimientos lo delataran. Cuando se paró a mi altura, la lluvia le corría por la cara y sus ojos claros parecían todavía más claros. ¿Por qué te quedaste ayer después del ejercicio? Preguntó. Porque me salió mal un movimiento y quería pillarle el truco. Negó con la cabeza. No te hablo del movimiento. Te hablo de ti. Se me cerró la garganta. Nadie me lo había preguntado nunca. Tengo miedo de no dar la talla, reconocí. Su cara cambió. Poco. Solo 1 milímetro de tensión que se aflojó. ¿Sabes?
Yo crecí oyendo que no era nadie. Uno más entre un montón de críos. Un número en una carpeta, dijo en voz baja. Nadie esperaba nada de mí. Nada de nada. Todo lo que tengo me lo he ganado a hostias. Asentí. Lo sé. Alzó la mirada, sorprendido. ¿Quién te lo contó? Mi hermano. Le pregunté quién eras. Apretó la mandíbula, como preparándose para lo peor. ¿Y qué más te dijo? Que te lo habías currado todo tú solo. Que nadie te había echado una mano. Y que tenías motivos de sobra para mirar mal a los hijos de militar. Me miró en silencio. La lluvia arreció, pero a él le daba igual. No te odio, dijo al fin. No era una declaración. No era una confesión. Pero era la primera grieta en el muro que había levantado. Entonces, ¿por qué todo esto? Pregunté bajito. Bajó la cabeza un segundo y volvió a levantarla. Porque cuando llegaste, creí ver a alguien que lo iba a tener todo regalado. Y no lo soportaba. No después de lo que yo he pasado. No después de todo lo que tuve que hacer para que me miraran como algo más que un crío abandonado. Respiró hondo. Me equivoqué. Se me encogió algo dentro. No sé si era el cansancio, la lluvia o escuchar por fin esas palabras, pero me sentía desnudo. Solo quería que me vieras como un soldado más, musité. Dio otro paso. Nuestras caras quedaron a menos de un palmo. Ahora sí. Sin rencor en la voz. Sin ironía. Solo una verdad limpia, dicha como quien deja una carga. Fue nuestra primera conversación de persona a persona. Sin voces. Sin reproches. Sin caretas. Y fue justo en ese momento, bajo aquella cortina de agua, cuando todo cambió, porque me miró como a un igual. Y porque, sin decirlo todavía, se vio reflejado en mí. Desde aquella charla bajo la lluvia algo se me abrió dentro, como una persiana que llevaba años atascada. No sabría explicarlo a nadie, pero de repente todo lo que me pesaba desde que llegué al centro dejó de ser hostil y se volvió manejable. El acuartelamiento ya no era un sitio donde sobrevivir a cada bronca, sino un lugar donde podía crecer y, sobre todo, demostrarme algo a mí mismo. Los días siguientes fueron raros. Eladio Otero ya no era el mismo conmigo, o mejor dicho, ya no era el que había decidido ser al principio. Seguía siendo duro, recto y exigente, pero había dejado de buscarme las cosquillas a cada paso. Y, sobre todo, me miraba distinto. Lo notaba antes de verlo, una mirada atenta, más pesada que cualquier grito. Como si estuviera comprobando si había hecho bien en cambiar de opinión. Y una mañana pasó lo que nunca pensé que pasaría. Me felicitó. No delante de toda la compañía, claro, él no era de repartir caramelos. Fue durante un ejercicio especialmente jodido en el que la mayoría se arrastraba. Yo aguanté y hasta superé la marca. Bien hecho, dijo con voz tranquila. 2 palabras. Solo 2. Pero me enderezaron la espalda, me levantaron la barbilla y me abrieron el pecho como si me hubieran quitado 20 kilos de encima. Asentí sin exagerar, pero lo suficiente para que supiera que lo había oído. Y sonrió. No fue una sonrisa de anuncio. Fue un leve movimiento de labios, casi invisible, que me recorrió entero. A partir de ahí curré todavía más. Me quedaba después de los entrenamientos aunque cayera el diluvio universal. Repetía posiciones de tiro, progresiones tácticas, circuitos de coordinación. Recuerdo perfectamente el día que me mandó por primera vez al campo de tiro. Llevaba semanas esperando ese momento y, cuando tuve el ZEDME en las manos, todo encajó. Respiración, punto de mira, presión progresiva. Los impactos salieron agrupados, limpios. Otero me observaba desde atrás, brazos cruzados, cara de póker. Cuando terminé levantó el pulgar. No sé si era orgullo o simple reconocimiento, pero me bastó para sentir que iba por buen camino. Se acercaba el primer permiso. Por primera vez desde que empezamos íbamos a tener un día entero sin formaciones, sin clases y sin inspección a las 6 de la mañana. Los demás ya tenían plan, bajar a Zaragoza, tomarse unas cañas en el tubo, dormir 12 horas seguidas.
Yo solo tenía una idea en la cabeza. Invitar a Otero. Nada de bares ni de líos. Solo hablar, lejos de uniformes y de órdenes. Conocerlo de verdad. Que él me conociera a mí. Me costó varios días reunir valor. Al final, aprovechando que estaba guardando papeles en el despacho, di 2 golpes suaves en la puerta. Adelante, dijo sin levantar la vista. Entré con el corazón a 1000. Mi sargento, quería preguntarle una cosa. Alzó la cabeza, sorprendido de verme allí. ¿Qué pasa? Respiré hondo. ¿Le apetecería que charláramos el día del permiso? No de instrucción ni nada oficial. Solo, hablar. Se hizo un silencio denso. Lo vi buscar en mis ojos alguna trampa, algún error. Luego se recostó en la silla, más cansado que de costumbre. ¿Charlar, eh? Sí. Dudó mucho rato. Al final asintió. Vale. 1 hora. Ni un minuto más. Fue una victoria enorme. No pude disimular la sonrisa. El día llegó y nos encontramos detrás del taller de vehículos, un rincón tranquilo con 4 pinos y un banco de hormigón donde nunca iba nadie. Le hablé de mi infancia. De la presión del apellido. De que mi abuelo, a pesar de sus estrellas, también se había criado huérfano, como él. Que se lo había ganado todo a pulso, que había sufrido lo suyo y que por eso en casa teníamos una norma sagrada. Empezar siempre de cero y no vivir nunca del nombre. Él escuchaba sin interrumpir, las manos entrelazadas, respirando despacio. Cuando terminé asintió. No lo sabía. Por eso siempre he querido demostrar lo que valgo, añadí. No quiero que me vean como el nieto que hereda el puesto. Bajó la mirada un instante. ¿Y tú quieres saber por qué sigo de sargento después de tantos años? No me atreví a contestar, pero entendió la pregunta. Hubo un tío, empezó con voz tensa. Hijo tardío de un general. Llegó creyéndose dueño del cuartel. Yo estaba a punto de presentarme a oficial, era el primero de la lista. Y entonces... Se le cortó la voz. Lo traté como a cualquiera. Ni mejor ni peor. No lo soportó. Una llamada de papá y mi expediente desapareció. Aplazado. Luego olvidado. Cada vez que lo intentaba de nuevo, nada. Creo que hay una nota en algún cajón que dice que nunca me den el ascenso. Sentí una rabia sorda, no contra él, sino contra esa injusticia de mierda. Esa misma noche llamé a mi abuelo. No lo tenía pensado, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Se lo conté todo. Vaya, vaya, así que te gusta el sargento, dijo con una risita. ¿Por qué te preocupa tanto? Me quedé callado un segundo y solté lo primero que me salió. Sí. Ni yo sabía qué decía así exactamente. Pero era verdad. Mi abuelo soltó una carcajada suave. A ver qué puedo hacer. Esa frase tranquila, casi cariñosa, fue el principio de algo cuyas consecuencias ni Otero ni yo podíamos imaginar todavía. Yo no sabía que las piezas ya se habían puesto a mover. Los días que siguieron a mi llamada con el abuelo parecieron de lo más normales. Otero no dejó traslucir nada, ni una palabra, ni una mirada rara, ni media pista. Yo pensaba que, como mucho, tardarían semanas o meses en la vida pasaría algo. Jamás se me ocurrió que mi abuelo, a sus 80 y tantos y con 4 estrellas retiradas, se iba a presentar en persona en el centro. Y menos aún sin avisarme. La verdad me la enteré después. Esa mañana yo estaba en el recorrido de combate, sudando la gota gorda, lleno de polvo y con más ganas que nunca. Otero controlaba la pista como siempre, paseando a un lado y otro, corrigiendo posturas, echando una bronca aquí, venga, coño, allá. Nada hacía pensar que estuviera pasando algo fuera de lo normal. Mientras tanto, al otro lado del acuartelamiento, un general de división retirado, mi abuelo, estaba haciendo preguntas como si fuera una inspección sorpresa. No llevaba uniforme, pero bastaba con verle la cara y la forma de plantarse para que todo el mundo se pusiera firme sin saber muy bien por qué. Los oficiales intentaron primero derivarlo con educación, pero él tenía esa mirada que no admite réplica.
Me lo imagino detrás del cristal de la sala de mando, observando a Otero trabajar. Otero no se había dado cuenta, o quizá notó algo en el aire, pero no lo ubicó. El caso es que, cuando terminamos el recorrido y estábamos recogiendo el material, desapareció unos minutos. Yo ni me fijé, estaba muerto. Solo por la noche, cuando después del toque de retreta me dijo que me quedara un momento, entendí que algo gordo había pasado, algo gordo. Tenía una cara rara. No enfadado, no molesto, descolocado, como si le hubiera caído encima una noticia que no sabía dónde colocar. Acércate, me ordenó, pero la voz no traía el filo de siempre. Me puse delante de él con el corazón en la boca. Esa noche no hablaba como sargento, hablaba como hombre que lleva años tragándose algo y por fin lo suelta. Se pasó la mano por el pelo, algo que casi nunca hacía, y se apoyó en la mesa. Tú no sabías nada, ¿verdad? ¿De qué? Pregunté, perdido. Me miró fijo, casi acusador. ¿Has movido hilos por mí? Retrocedí medio paso, flipando. ¿Qué? No. Yo jamás, eso sería lo último que haría. Es súper injusto, yo. Me cortó. He visto a tu abuelo. Se me cayó el alma a los pies. ¿Ha estado aquí? Susurré. ¿Pero qué quería? Otero respiró hondo, buscando las palabras. Quería saber quién era yo. ¿Qué hacía? ¿Cómo trabajaba? Y, sobre todo, por qué mi carrera se había parado en seco hace unos años. No sabía ni qué decir. El cerebro se me quedó en blanco y el pulso se me disparó. Pensé que la había cagado a base de bien, que había metido a Otero en un lío, que me iba a caer una sanción disciplinaria de órdago. ¿Qué te ha dicho? Musité. Apartó la vista un segundo antes de contestar. Me ha dicho que, si yo era la mitad de bueno de lo que decían los partes y tú, cualquier decisión sobre mi ascenso sería injerencia en mi vida privada. Que siguiera currando y que, cuando estuviera listo para presentarme a oficial, lo hiciera. Que no habría trabas. Nada. Ni enchufes, ni privilegios. Solo, la puerta abierta, por fin. Sentí que se me aflojaban los hombros como si me quitaran un camión de encima. O sea que no ha exigido nada. Nada. ¿No ha hablado con nadie más? Con 2 comandantes, sí, aclaró. No para amenazarlos ni dar órdenes. Solo para entender por qué me habían congelado el expediente. Para comprobar los hechos. Y ha concluido que me jodieron vivo. Bajó la cabeza. Le temblaba un poco la voz, de rabia o de alivio, no lo tenía claro. Yo no quería que pareciera enchufismo, dije casi en pánico. Solo quería arreglar una injusticia que no tenía nombre. Alzó la mirada despacio. ¿Y lo has arreglado? No con enchufe. Con la verdad. Nos quedamos callados un rato largo. No era incómodo, era necesario. Las semanas que vinieron después fueron las más duras de todo el curso. Otero no se volvió más blando, al contrario. Ahora que me respetaba de verdad, me exprimía hasta la última gota. Sabía de lo que era capaz y no me dejaba respirar. Cada día era una guerra contra el cansancio, contra las agujetas y contra uno mismo. Pero por primera vez sentía que no peleaba solo. Me miraba avanzar con un orgullo que nunca diría en voz alta. Cuando llegaron las 12 semanas y el examen final, caímos como un mazazo, recorrido completo, tiro, táctica, evaluación en situación, resistencia. Todo. Lo di absolutamente todo. Cuando colgaron las notas, el corazón se me paró 2 segundos. Había quedado primero. El mejor de la compañía. El primero de toda la promoción. Busqué a Otero con la mirada. No sonreía, no hacía aspavientos. Pero sus ojos lo decían todo. Después de la jura de bandera, mientras recogía la mochila para irme unos días a casa antes del destino, me esperaba junto a la puerta del pabellón. Me hizo una seña. Toma, dijo tendiéndome un papelito. Lo cogí. Era su número de móvil. Me miró fijo. Ya no eres mi subordinado, así que llámame. La voz baja, casi suave. Tan distinta a la de instrucción que me temblaron las piernas.
Guardé el papel en el bolsillo despacio, como si pesara una tonelada. Te llamaré. Por primera vez desde que lo conocía, sonrió de verdad. Lo sé. Cuando salí del acuartelamiento con su número guardado en el bolsillo, todavía no sabía hasta dónde iba a enredarse todo entre nosotros. Los primeros días fueron un lío, quería llamarlo a todas horas y al mismo tiempo que me daba miedo agobiarlo. Al final fue él quien dio el primer paso con un WhatsApp cortito, muy suyo. ¿Llegaste bien? Nada del otro mundo, pero me puse a sonreír como un idiota. Contesté, me respondió otra cosa, y en 5 minutos después ya hablábamos como si nunca hubiéramos estado separados por galones y reglamentos. Seguía habiendo cautela, los dos íbamos de puntillas, pero algo de verdad se estaba colando por las rendijas. Las primeras semanas fueron mensajes a todas horas. Llamadas por la noche cuando nadie podía oírnos. Charlas que se alargaban hasta que uno de los dos se quedaba frito con el móvil en la oreja. No nos veíamos mucho. Yo estaba liado con el nuevo destino en el regimiento de cazadores de montaña en Jaca y él curraba más que nunca. Ahora que le habían desbloqueado la promoción, pero cada rato que robábamos valía oro. Los fines de semana que coincidían nos encontrábamos en un bar cutre junto a la estación de Delicias. Al principio, con colegas, oficialmente. Reíamos, contábamos batallitas, él de sus nuevos reclutas, yo de lo perdido que iba en la unidad. Poco a poco lo notaba más suelto, como si por fin me viera a mí y no al nieto de. Una noche, después de 3 meses viéndonos a ratos pero pensándonos todo el día, me miró de una forma que me puso en alerta máxima. Estábamos en su coche, parados en el mirador de la carretera de Huesca, con la ciudad abajo y un cielo morado que parecía pintado. Apagó el motor y dejó la radio muy baja. Tengo que decirte una cosa, soltó, más ronco que de costumbre. Me giré hacia él con el corazón ya en la garganta. Dispara. Respiró hondo. No quiero seguir fingiendo que solo somos colegas los Fains. Sé que voy tarde y que los dos tenemos miedo por motivos distintos, pero, quiero estar contigo. De verdad. Creía estar preparado para todo, pero aquello me dio como un calambre dulce en el pecho. Yo también, dije nada más. Cerró los ojos un segundo, como si le quitaran 10 años de encima. Luego sonrió de verdad, de esa sonrisa que casi nunca saca y que me guardé en la retina para siempre. Ahí empezó lo nuestro oficialmente, aunque en realidad ya llevábamos meses siéndolo sin ponerle nombre. Mi carrera, mientras tanto, despegaba. Haber quedado primero me abrió puertas, destino bueno, capitán que me fichó rápido porque le molaba mi disciplina y cómo pillaba las cosas al vuelo. Curraba como un cabrón y notaba que avanzaba. Eladio lo seguía todo con un orgullo que disimulaba fatal, me aconsejaba, me echaba la bronca cuando me relajaba y me recordaba que cada paso contaba. Él, por su parte, ya tenía fecha para el ascenso. 6 meses después de que yo jurara bandera, le pusieron los galones de brigada. Verlo con las nuevas estrellas me hizo más ilusión que cualquiera de mis propios logros. Y un día me soltó. Tu abuelo me ha llamado. Me quedé de piedra. ¿Para qué? Para felicitarme por el ascenso, y para invitarme a cenar. A vuestra casa. ¿Tú vas a ir? Me miró serio. ¿Tú quieres que vaya? Asentí tan rápido que se le escapó la risa. Pues voy. La noche de la cena llegó en un suspiro. Yo estaba atacado, él más, aunque lo disimulaba mejor. En casa estaban todos menos mis hermanos, que andaban de maniobras en Letonia, menos mal. Cuando Eladio entró en el comedor, mi abuelo se levantó y le estrechó la mano como si fueran viejos compañeros de promoción. Mi abuela le sonrió con esa calidez suya, y mi madre fue directa al grano. Así que tú eres Eladio, el famoso sargento del que tanto he oído hablar. Se puso rojo como un tomate. Nunca lo había visto así. Señora, es un honor. Empezó la cena y en cuanto cogieron confianza, comenzaron los interrogatorios. A ver, Eladio, arrancó mi abuelo, ¿tú siempre quisiste ser militar? La verdad es que no, respondió con una risa nerviosa. Digamos que la vida me llevó por este camino. Mi madre, con ojitos traviesos. ¿Es que en esta familia no va a haber nunca nadie que no sea militar? Yo ya esperaba un diseñador de moda o algo. Casi me atraganto con el vino. Mamá.
Ella levantó las manos inocentes. Es broma. Bueno, broma a medias. Eladio intentaba no reírse, pero se le escapaba. Mi abuelo refunfuñaba que las comidas familiares ya no eran lo que eran. Mi abuela seguía sirviendo crema de calabacín como si estuviéramos en una tertulia normal. Y, contra todo pronóstico, todo fluía. Eladio estaba cómodo, lo veía en cómo se sentaba, en cómo hablaba, en cómo me miraba de reojo. Era un equilibrio frágil, pero era real. Después del postre salimos un momento a la terraza. Me cogió la mano un segundo, solo un segundo, escondido entre las macetas. Gracias, susurró. Por traerme aquí. Por dejarme entrar en tu vida. Lo miré a los ojos. Este es tu sitio. Te lo has ganado tú solo. No porque mi abuelo te tenga cariño, ni porque el ejército te debiera algo. Te lo has ganado siendo tú. Asintió, con los ojos brillantes. Y mientras lo acompañaba al coche esa noche pensé que todo lo que habíamos pasado, las broncas, las heridas, las injusticias, los miedos, no había sido más que el camino para llegar hasta aquí. Para ser uno mismo. Para ir a por lo que de verdad quieres. Para superarte a ti, no a los demás. Y para seguir avanzando, juntos, hacia algo mucho mejor.